la cruz eterna. Quisiera comenzar dando una introducción, ¿no? Y un punto de partida. ¿Por qué decimos la cruz eterna? Queremos estar evaluando en esta hora el, el hecho de que los principios que llevan a la cruz desde el punto de vista de Cristo, ¿verdad? No solamente de la maldad humana, del rechazo del hombre, de todo lo que se manifestó de parte del hombre y de parte de Satanás allí en la cruz del Calvario, sino desde el punto de vista de Dios, ¿qué lo llevó a, a eso, ¿no? Eh, Son principios que son eternos porque Dios es eterno y Dios no cambia. Son principios que están en su carácter, ¿no? Y siempre han existido. Y muchas veces cuando nosotros pensamos en la cruz, lamentablemente nos limitamos solamente al evento que ocurrió cerca de 2000 años atrás y no consideramos eh, que los principios de la cruz son mucho más abarcantes que solamente ese evento. Por ejemplo, tenemos testimonios en las escrituras, por ejemplo, en Hebreos 6, versículos del 4 al 6, se nos presenta que a Cristo se le crucifica una y otra vez todavía, y se les pone a vituperio. También en Gálatas capítulo 3 eh, comienza Pablo diciendo, Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para que sabe, se hayan apartado del camino? A ustedes, a quienes se le presentó a Cristo crucificado entre vosotros. Pablo presentaba a Cristo, lo predicaba como crucificado, como, como, como un evento presente. Este, y así hay otras instancias en las escrituras donde se presenta ahí mismo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, que es posible que lo citemos en esta presentación, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que Pablo dice que él está crucificado juntamente con Cristo. No solamente habla de una crucifixión presente para Pablo, sino que también habla de una crucifixión presente para Cristo. Y esto es muy importante y muy relevante, sí, pero no solamente en el presente, desde que Cristo fue crucificado para acá, es que Cristo se presenta como crucificado. La, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 13, versículo 8, que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Así que desde la fundación del mundo, desde que se establecieron los principios que rigen y gobiernan este mundo, Cristo fue crucificado. Y Pedro también nos añade y nos dice que Cristo fue eh, ya dado o preordenado desde antes de la fundación del mundo, aún antes de que se estableciera la rebelión en este mundo, aún antes del pecado, ya Cristo era el Cordero eh, inmolado, ¿no? ¿Y en qué sentido? O sea, porque esto nos parece como demasiado abstracto, ¿no? Muchas veces pensamos, sí, pero era en calidad de que Él iba a ser crucificado, era en un sentido figurado, no literal, pero las escrituras todo el tiempo nos están hablando en un lenguaje concreto, en un lenguaje de que es así. Eh, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos em, Isaías 53 y nos habla del varón de dolores, que era despreciado y desechado, y lo hace en tiempo pasado. Y esto en cuanto a los sufrimientos de Cristo, esto en cuanto a lo que el hombre le hace a Cristo, pero ¿qué en cuanto a lo que Cristo hace por nosotros? ¿Qué en cuanto a lo que Dios ha hecho al darnos a su Hijo? ¿Qué en cuanto acerca de los principios de la cruz que llevaron a Cristo a la cruz? De parte de Dios, no de parte del hombre, sino de parte de Dios para con el hombre. Y eso es lo que queremos estar
evaluando. Estos principios son eternos. Y veamos cómo Cristo definió la cruz en, en el versículo, un versículo muy conocido, en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí vemos que Jesús equipara o define el tomar la cruz, el llevar la cruz, con negarnos a nosotros mismos. Así que la cruz representa negación propia en el sentido de negar la carne, ¿no? De no buscar lo propio, de negar nuestros propios beneficios, ¿no? De no buscar nuestro propio beneficio, de no andar siempre buscando, no vivir en la búsqueda de lo propio, en la búsqueda de aquello que yo entiendo que me ha de beneficiarme a mí, sino una vida abnegada, una vida buscando el bienestar de los demás, una vida buscando la felicidad de los demás. Y, y esto es ir en pos de Cristo, esto es tomar la cruz, esto es seguirle, esto es ser cristiano, el negarnos a nosotros mismos. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2 leemos lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y anunciamos aquella vida eterna la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. La vida eterna de Dios se nos apareció y se nos manifestó en Cristo Jesús, porque en Él estaba la vida. ¿Qué vida? La vida del Padre. Porque nos dice en Juan 5:26 que así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y aquí Juan está diciendo lo que era desde el principio, lo que siempre ha sido, es lo que hemos oído, es lo que hemos visto con nuestros ojos, es lo que hemos mirado, es lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, a la palabra de vida. Es decir, lo mismo que se manifestó aquí entre los hombres es lo mismo que siempre ha sido. Es lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio, esa vida que era desde el principio, esa vida eterna, fue manifestada. Y Juan y muchos otros lo vieron, lo tocaron, lo palparon y testifican de esa vida eterna. El propósito de los escritos de Juan es testificar de la vida, del carácter, de la forma de ser de Dios manifestada en Cristo Jesús. Tremendo. Así que vemos cómo cuando Cristo dice que el que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, nos presenta, nos define la cruz como la negación propia, como el negarnos a nosotros mismos. Y luego Juan dice que lo mismo que se manifestó, lo mismo que se enseñó, lo mismo que Cristo vivió en esta vida, ¿verdad? Cuando estuvo aquí entre nosotros como hombre, es lo mismo que era desde el principio. Son los mismos principios. Por lo tanto, vemos que el tomar la cruz, la negación propia, es un principio eterno, un principio que es la misma vida de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 28 leemos lo siguiente. Díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Aquí Jesús está diciendo que cuando el Hijo del Hombre fuera levantado, es decir, crucificado, fuera levantado en la cruz, ellos entenderían que Él nada hace de sí mismo. Ellos entenderían que el yo soy no hace nada de sí mismo. Ellos entenderían que lo que Él está manifestando es porque el Padre a sí mismo le enseñó, porque Él lo ve del Padre, porque Él ve esa abnegación propia, porque Él ve esa negación propia, Él ve eh, ese no buscar lo propio, no buscar lo suyo. Cristo lo ve de su Padre y lo que su Padre le enseña, eso es lo que Él vive. También vemos en Juan 14:10 que Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras.
Si Cristo vivía negándose a sí mismo, ¿quién era que hacía las obras? El Padre. Entonces vemos que es la vida del Padre en Cristo la que se manifiesta. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. La vida de negarse a sí mismo, la vida que no busca lo propio, como dice 1 Corintios 13, que no busca lo suyo, que no es egoísta. La vida que no guarda rencor, la vida que no toma en cuenta que no toma en cuenta nuestros pecados, la vida que intercede aún por los que le hacen mal, es la vida de Dios manifestada en Cristo Jesús. Y Cristo simplemente manifiesta aquello que él aprende del Padre. En 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Eso es algo voluntario, ¿no? Cristo se dio voluntariamente, a él nadie lo forzó. Él se dio a sí mismo. En su corazón estuvo entregar su vida. ¿Y qué es lo que dio en la cruz? Dio su vida. O sea, es una negación propia que lleva hasta la muerte, es un principio de vida donde si es necesario entregarlo todo hasta la propia vida, se hace con tal de buscar la salvación y el beneficio de los demás, no el propio. Y es interesante porque em, este principio, Cristo una y otra vez enseña que Él lo aprende del Padre. Proverbios 8:30 en el Antiguo Testamento también nos los presenta así. Y, y, y un versículo bastante conocido dice, con Él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia todos los días, teniendo solas delante de Él en todo tiempo. Pero me gusta cómo lo traduce la Nueva Biblia Española, que dice, yo estaba junto a Él como aprendiz. Yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia. Yo era su aprendiz. Y esto está hablando Cristo como la sabiduría antes de la encarnación. Él era aprendiz del Padre. De hecho, en inglés, en la King James Version, dice, con él estaba yo como uno criado por él. Así que cuando un padre cría y cuando alguien es criado, se le enseña, ¿no? Y por eso aquí se traduce como aprendiz. Em, y, ¿Y qué Cristo aprende del Padre? ¿Qué es lo que él ha visto del Padre? Él ha visto que el Padre nada se reserva, que lo da todo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano. En Salmos 2, 6 y 7, perdón, 2 del 6 al 8, dice, yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Aquí vemos a Dios estableciendo un rey en Sión. ¿Quién es ese rey? Salmo 2, ¿verdad? El versículo 7 y el 8 continúa diciendo, yo publicaré el decreto. Ahora está hablando al rey que Dios puso sobre Sión. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Así que aquí se describe a Dios teniendo un hijo y dándole por heredad todas las cosas, dándole por heredad todas las cosas, dándole hasta el reino, porque lo puso como rey sobre Sión. En Hebreo 1, del 1 al 4, nos presenta un testimonio muy similar. Nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces en otras maneras, en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Dios constituye a su Hijo heredero de todo y hace el universo por medio de él, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios le da qué cosa. Dios le da por heredad todas las cosas. Dios lo hace su hijo, Dios lo hace su rey. Dios le da su nombre porque recibió por herencia
más excelente nombre que los ángeles, y la herencia significa lo que recibe un hijo de su padre, es decir, Cristo recibe el mismo nombre de su padre. Y ese nombre, más adelante, ahí mismo en el capítulo 1, versículos 8 y 9, leemos del Padre hablando del Hijo, dice, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad, del cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que Dios le da, el nombre de Dios le dice, oh Dios, y se lo da por herencia, le da un cetro, le da un reino, lo unge con óleo de alegría más que a sus compañeros, lo unge con su espíritu, o sea, no se reserva nada y le da su espíritu sin medida, le da la vida, como ya mencionamos en Juan 5:26, como el Padre, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios le da todo. Todo esto es lo que Cristo ha visto de su Padre. Esto es lo que él aprende de su Padre, a darlo todo, aún la vida. Le dio el reino, de hecho, colocó todo el reino de Dios sobre los hombros de Cristo. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El principado está sobre su hombro. Algunas versiones dicen, el gobierno estará sobre su hombro. Sobre los hombros de Cristo, Dios colocó el gobierno, su gobierno. Dios le da todo a su Hijo. Y de su reino no sería uno temporero, sino para siempre. Por eso en Lucas 1:33 leemos, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Desde que Dios le dio a Cristo el reino, desde que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, todo es para ti, hasta por la eternidad futura, dice que su reino no tendrá fin. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Dios da las cosas y las da para siempre. Por eso en Romanos 11:29 leemos que porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones de Dios son sin arrepentimiento. Él no se arrepiente, Él no da y después dice, dámelo para atrás porque no me gustó cómo lo usaste. Los dones de Dios son sin arrepentimiento. Dios le dio un reino a su Hijo y se lo dio para siempre. Juan 3:35, que ya lo citamos indirectamente, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano. Todo, absolutamente todo. Vida, nombre, herencia, espíritu, óleo de alegría, gobierno, reino, los confines de la tierra, todo le ha sido dado. Todo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es ágape. El Padre agapa al Hijo, el Padre ama al Hijo y ese amor se manifiesta en la dádiva de todas las cosas. Y en primera de Corintios 13, del 4 al 8, leemos lo siguiente. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor, Dios es amor. El amor nunca deja de ser, Dios nunca deja de ser como es, nunca deja de ser así. Dios nunca va a buscar lo suyo. Dios nunca va a dejar de ser sufrido, nunca va a dejar de ser benigno, nunca va a dejar de tener envidia, de no tener envidia, o sea, nunca va a tener envidia, nunca va a ser jactancioso, nunca se va a envanecer, nunca va a hacer algo indebido, nunca se va a irritar, nunca va a pensar el mal o nunca va a llevar cuentas del mal, como dicen otras versiones. Nunca se va a gozar en la injusticia, siempre se va a gozar de la verdad.
Este amor nunca deja de ser porque Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Yo, Jehová, no me mudo, dice el Señor. Y esta es la forma de ser de Dios. No buscar lo propio, no buscar lo suyo. Por lo tanto, la cruz no es sino una expresión de un amor que no busca lo suyo. Un amor que estuvo dispuesto a darlo todo, porque, ¿verdad? El versículo más famoso, más conocido de la Biblia, posiblemente, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito o que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama tanto que lo da todo, que no se reserva nada. Y esto es un principio, eh, podríamos decir, es el fundamento de la cruz desde la perspectiva de Dios, porque desde la perspectiva del hombre, es nuestro odio, nuestro rechazo, nuestra rebeldía, la dureza de nuestro corazón, eh, ¿verdad? La búsqueda de lo propio y la continuidad de los principios del orgullo y el egoísmo. Pero desde la perspectiva de Dios, es la dádiva de todas las cosas, porque, ¿verdad? Es la prueba de que Dios no se reserva nada. Es simplemente la manifestación de su amor para nosotros, de que Él no se va a reservar nada. Y ni siquiera su propio Hijo. Ni, si- Ni siquiera su propio reino, nada, porque al darnos a Cristo nos ha dado todas las cosas, porque todo le ha dado al Hijo. Nos dice Romanos 8:32, quien no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios ha empeñado, eh, o podríamos decir, ha garantizado, Dios ha garantizado que nos va a que nos da todo y que todo es nuestro y que nos ha dado todo y que no se reserva nada al darnos a su Hijo. Por cuanto todo lo que es de Dios, Dios se lo dio a su Hijo y nos dio a su Hijo. Y desde este punto de vista, o sea, esto está enseñado en la Escritura, aún en el Antiguo Testamento. Aún los sacrificios que se suponen que le enseñaran al hombre acerca de, del sacrificio de Jesús, estaban destinados a que el hombre entendiera que el sacrificio no era algo que el hombre le daba a Dios, sino algo que Dios le daba al hombre. Por eso en Levítico 17:11 dice, porque el alma o la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para reconciliar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre reconciliará la persona. Vemos que la vida de los animales estaba en la sangre. Y dice Dios, yo os la he dado, yo he dado la vida, yo he dado la sangre, un símbolo. La sangre del animal es un símbolo de la sangre de Cristo, que a la vez es un símbolo de la vida. Dios está dándole la propia vida de Dios. Está entregando hasta la vida con tal de que el hombre sea reconciliado. Dice, para reconciliar vuestras personas. Dice que la sangre reconciliará las personas, es decir, la vida, la dádiva de la vida, yo os la he dado. La dádiva de la vida lo que hace es reconciliar al hombre a Dios. No a Dios al hombre, sino el hombre a Dios. Y este es el propósito o lo que se alcanza con la dádiva de todas las cosas. Que el hombre y todo ser en todo el universo sepa que Dios es amor y tenga la seguridad de que ese amor es abnegado, que ese amor no busca lo propio nunca, y viendo este amor se viva bajo los mismos principios, se lleve la cruz también, de que cada ser que exista en todo el universo decida llevar la cruz, decida ir en pos de Cristo, negándose a sí mismo. Eso es ser cristiano, ¿no? En 1 Pedro 3:18 leemos lo siguiente, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
el propósito de esta dádiva fue para llevarnos a Dios. Cristo lo da todo para que nos amistemos con Dios. Cristo se entrega aún a sí mismo para llevarnos a Dios, para manifestar ese principio, para extraer y desarraigar de nuestra mente falsos conceptos de Dios, para quitar la enemistad, para que nos amistemos con Dios, para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Aunque la cruz no es sino una manifestación natural de la vida de Dios que consiste en la negación propia, esta también alcanza rescatarnos y revelarnos la verdad acerca de la vida de Dios que era ignorada por nosotros. En Hechos 20:28 leemos lo siguiente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Dios ganó una iglesia por medio de su sangre. Sí, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. La vida que Cristo derramó. Cuando nosotros consideramos que Cristo derramó su sangre, hay versículos que nos hablan de Cristo derramando su sangre y hay otros que nos hablan de Cristo derramando su vida, porque dan un mismo testimonio, son una y la misma cosa. Em, o sea, en sentido de que la sangre es un símbolo de la vida. Cristo dando la sangre es Cristo dándonos vida, dándonos la vida, dándonos su vida con el propósito de acercarnos a Dios. Entonces, cuando leemos que Dios ganó una iglesia por medio de su sangre, recordemos que la vida de Cristo es la vida de Dios porque Dios tiene vida en sí mismo y le ha dado a su Hijo el tener vida en sí mismo. Es la misma vida de Dios la que Cristo tiene y la que Cristo entregó era la vida de Dios. Y Dios estaba en Cristo juntamente con Él haciendo ese sacrificio de la entrega de la vida, sufriendo, padeciendo juntamente con su Hijo. Y esto es algo que solamente un padre puede considerar o entender, o por ni siquiera entender, pero vamos a ponerlo de esta forma, por lo menos tener una idea de, de lo que voy a decir. Cuando un hijo sufre, eh, ¿quién sufre más? ¿El hijo o el padre? Cuando un padre ve a un hijo pasar por una situación donde eh, o sea, un hijo siendo torturado, un hijo siendo humillado, un hijo siendo maltratado, rechazado, lo sufre el hijo, sí, pero ¿qué acerca del dolor del padre? Aún a María, cuando Jesús estaba crucificado, se le, se le, se le profetizó, cuando Jesús era bebé, se le profetizó que esto sería una espada que atravesaría su corazón. Primero un padre prefiere que se lo hagan a sí mismo antes que ver a un hijo experimentar estas cosas. ¿Acaso la sangre, la vida de Cristo derramada en la cruz, acaso esto no fue también la sangre de Dios? Porque representaba Dios dando vida, la dádiva de vida, de que Dios está dispuesto a entregar aún hasta su propia vida, con tal de acercar al hombre, con tal de ganarse así una iglesia, con tal de ganar nuestro corazón. Se manifestó el principio de la dádiva eh, máxima. La máxima dádiva para un padre no es su propia vida, es la de su hijo. Eso es lo más que puede dar, más allá de su propia vida. Y Dios nos dio
todas las cosas al darnos a Cristo Jesús. Y nos ha enseñado, no solamente por medio de Cristo, sino, eh, bueno, sí, pues que es por medio de Cristo todo, pero no solamente nos da testimonio en la Escritura que Cristo vive una vida negada, sino que Cristo mismo nos da testimonio en las Escrituras de que Dios vive, así que esta es la vida de Dios. Y cuando nosotros vamos comprendiendo estos principios y los contemplamos y encontramos belleza en ellos, comenzamos a vivir por estos principios mientras nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús. Y cuando lo vemos crucificado todavía hoy delante de nosotros, decidimos estar crucificados juntamente con Él. Terminó con ese versículo. Gálatas 2:20, crucificado, estoy juntamente con Cristo. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor lleva a la entrega y Dios es amor, es la esencia de Dios. Por lo tanto, Cristo crucificado es simplemente una manifestación de ese amor que es Dios, que es la misma vida de Dios y que lleva a la entrega de todo. Y cuando ese amor se ha recibido en nuestros corazones, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, así como Dios nos amó y entregó a su Hijo y entregó todo cuanto podía entregar, nosotros también amaremos y entregaremos todo. Y de esa manera estaremos llevando nuestra cruz y permaneceremos crucificados. Y yo no quisiera bajarme de esa cruz.